¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La generación del conocimiento requiere de mucha paciencia. Cuando trabaja usted en la frontera de lo que sabemos, normalmente, después de mucho esfuerzo, lo único que consigue usted es un pequeño fragmento de verdad. Y ese fragmento por sí mismo muchas veces es inútil. Es muy raro que un investigador logre de un solo golpe, con un solo experimento, encontrar algo que sea muy poderoso, muy revelador. Normalmente, los grandes descubrimientos de la ciencia vienen precedidos por una cantidad enorme de pequeños trabajos que van revelando distintos aspectos del comportamiento de la naturaleza, y cuando se acumula suficiente información y cuando aparece una persona razonablemente brillante y original, me refiero a su forma de pensar, no a su forma de vestir, de pronto todo ese conocimiento puede juntarse para formar un algo coherente. Ahí tiene usted el caso de la relatividad, que a lo largo de los años, de varias décadas, la segunda mitad del siglo XIX, se venían juntando detallitos con respecto a la forma en la que funciona la luz que le llamaba la atención a mucha gente. Pero cada uno de esos detallitos parecía ser poco importante. Por ejemplo, las fórmulas desarrolladas por James Clerk Maxwell, más o menos en las mismas fechas en las que Darwin publicó el libro que lo hizo famoso. Estas fórmulas describen la naturaleza de la luz. Dicen que la luz está hecha de una cadena de campos eléctricos y magnéticos. Un campo eléctrico genera enfrente de sí un campo magnético que a su vez genera enfrente de sí un campo eléctrico. Este proceso procede a gran velocidad. Se puede calcular la velocidad con base en las fórmulas de Maxwell y resulta ser igual a la velocidad de la luz. Esas fórmulas ayudaron a revelar aspectos desconocidos del fenómeno luminoso. Por ejemplo, que si usted le quita o le pone energía a una unidad de luz, esa unidad de luz cambia de esencia. Si le resta energía a la luz visible, esa luz va cambiando de color, va pasando del violeta hasta el rojo, y si le sigue restando energía, deja de ser luz visible, se convierte en otra cosa, en luz infrarroja. Le sigue restando energía, se convierte en otra cosa diferente, las microondas. Le sigue restando energía, se convierte en ondas de radio. Bueno, ese conocimiento sugería que la velocidad de la luz debería ser la misma para cualquier persona en cualquier circunstancia, por la forma en la que están construidas las fórmulas. De alguna manera, las fórmulas decían que una persona que está parada al lado de una vía y una persona que va en una locomotora ven que el haz de luz que sale del faro de la locomotora se mueve exactamente a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz que sale del faro de la locomotora es la misma para la persona que ve en la locomotora que para la persona que está quieta en el suelo. Esto suena mal, pero bueno, es lo que decían las fórmulas. Mucha gente vio eso y dijo, bueno, pues probablemente es que estas fórmulas son incompletas, tenemos que trabajarlas más para darles mejor sentido. Aparecieron otras evidencias por allí, los trabajos de unos señores, el señor Michelson, el señor Morley, que hicieron algunos experimentos que parecían demostrar que efectivamente eso pasa con un rayo de luz, que no hay forma de agregarle o restarle velocidad a una partícula de luz. Y no fue sino hasta que llegó Einstein que le dio de pronto orden a ese galimatías de pequeñas observaciones, algunas de ellas matemáticas, otras físicas, sobre la naturaleza de la luz. Y generó una revolución enorme. Pero el trabajo de Einstein habría resultado imposible de no haberse realizado esa nube de trabajos, cada uno de ellos muy pesado, muy difícil, muy complejo, y cuyos resultados parecían pequeños e intrascendentes. Los trabajos de Michelson y Morley involucraron construir un aparato muy especializado, una mesa de piedra gigante, hecha con lo mejor que se podía conseguir con la tecnología de aquella época, muy plana, perfectamente circular, que flotaba sobre una base de mercurio para poder girarla. Encima tenía una serie de espejos y unas fuentes de luz
y con una técnica que se llama interferometría se pretendía ver si había variación en la velocidad de los haces de luz cuando el haz de luz se mueve en la misma dirección en la que la Tierra gira sobre su eje o cuando se mueve en la dirección contraria. Y se encontró que no. El aparato era capaz de medir un efecto 1000 veces menor que el que debería producir el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Si el haz de luz es emitido en la misma dirección, a ese haz de luz, a la velocidad de la luz de ese haz se le debería sumar la velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje. Y el haz que se mueve en dirección opuesta debería ser más lento por lo mismo. Se encontró que no. Bueno, hacer ese experimento fue, y además repetirlo con mejoras a lo largo de años, fue un esfuerzo técnico y además teórico enormes. Y el resultado fue un papelito que fue a parar a bibliotecas especializadas en algunas partes del mundo y en donde sí fueron leídos por uno que otro loquito por ahí. Hasta que llegó Einstein y tomó esos resultados de trabajos verdaderamente titánicos y casi microscópicos por su visibilidad. Y de pronto dijo, ¿saben qué? Ahí les va la relatividad. Y híjole, y la sacudidota que nos puso, que todavía la estamos experimentando. De hecho, está creciendo con este rollo de la expansión acelerada del universo y de lo que hablamos hace poco. Pero bueno, no es de física de lo que le quiero hablar. Lo que vale para la física vale para la biología. Se van acumulando poco a poco descubrimientos sobre la naturaleza del mundo vivo que al principio parece cada uno de ellos absurdo o cuando menos insuficiente para hacer algo con él. La descripción de cada trabajo que revela cada pequeño pedacito de verdad es de veras complicada. Estos trabajos requieren de las herramientas más avanzadas, microscopios electrónicos, espectrógrafos de masas, cromatógrafos de gas, técnicas avanzadas de biología molecular. Bueno, es necesario pasar muchos años estudiando para luego pasarse muchas horas en un laboratorio de investigación para producir un articulito de 3 hojas que a lo mejor van a ver 30 o 40 personas en todo el mundo. Y después de verlo lo van a archivar. Parece que no sirvió de nada. Hasta que se junta suficiente conocimiento como para que las cosas empiecen a cambiar. Es un poco como ir llenando una copa gota a gota con agua. Cada gotita parece intrascendente. La copa sigue sin llenarse y siguen cayendo gotitas hasta que un día se desborda la gota. Cuando se junta la copa, cuando tiene usted suficiente conocimiento, de pronto encuentra que puede hacer algo con él. Y eso es lo que está pasando con los pequeños cuerpos apoptóticos. ¿Qué hubole? ¿Y esto qué es? Bueno, entre las muchas cosas raras que han sido descubiertas por la biología celular desde hace muchos años, es el caso de la apoptosis. Algunas células de nuestro cuerpo, por distintos motivos, parecen autodestruirse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando una célula está en el lugar que no debe durante el desarrollo de nuestro cuerpo, se suicida. De no ocurrir esto, no tendríamos los dedos libres. Estarían pegados uno con otro. A lo largo de nuestra vida, muchas células, por distintos motivos, eligen desaparecer. Digo, esto desde luego es una metáfora. Las células no piensan, no toman decisiones. Simplemente se dan circunstancias que hacen que una célula perfectamente sana de pronto inicie procesos moleculares que la destruyen. Y este proceso de destrucción al principio parecía muy violento, la célula literalmente revienta, pero poco a poco hemos ido descubriendo que estos procesos parecen seguir un cierto orden y los resultados de ese proceso parecen tener valor para las células que siguen vivas. Es decir, estas células no solamente revientan para no ocupar un espacio indebido en el cuerpo, porque ya están dejando de funcionar o lo que usted quiera,
sino que los fragmentos de esas células parecen cumplir alguna función. ¿Y para qué puede servir un pedazo de célula muerta? ¿Qué función puede tener un pedacito de célula muerta para una célula viva? Cuando una célula está muriendo como parte del proceso de apoptosis, comienzan a aparecer una serie de vesículas, de bolitas en su superficie, y esas bolitas se comienzan a desprender. Estas bolitas pueden llegar a tener entre media micra y 2 micras. Una micra es una milésima de milímetros, más o menos el tamaño de una bacteria. Una célula humana promedio tiene como 50 micras de diámetro. Hay células más grandes, como de 200 micras, y hay otras más chiquititas, como 7 micras, que es el tamaño de los glóbulos rojos. Bueno, pues en una célula, cuando está sufriendo apoptosis, comienzan a aparecerle chipotes, y esos chipotes se comienzan a desprender de la célula. Estas esferitas que se desprenden están hechas del mismo material de la membrana celular, es decir, de grasa, con algunas proteínas en la superficie, y en su interior usted puede encontrar material genético, proteínas, y estos materiales parecen estar en buen estado. Este descubrimiento, que en el interior de estas esferitas que comienzan a emitir las células que se están suicidando, figurativamente hablando, y que tienen en su interior sustancias activas en buen estado, este descubrimiento al principio hizo que mucha gente se rascara la cabeza. ¿Esto de qué sirve? Poco a poco empezó a quedar claro que de alguna manera que todavía no entendemos bien, de hecho nos falta mucho por entender, estas esferitas que se están soltando de las células que se están muriendo por apoptosis están llevando fragmentos genéticos a células vivas activas. De alguna manera, estas esferitas, estos pequeños cuerpos apoptóticos, están llevando mensajes moleculares de la célula que muere a las células que están activas. ¿Por qué? ¿Para qué? Estas son preguntas que todavía no entendemos. Lo que sí se ha podido hacer es estudiar el contenido de estas pequeñas esferitas. Usted encuentra montones de cosas, algunas cosas útiles y otras no tanto. Por ejemplo, fragmentos de ADN, fragmentos al azar del cuerpo mismo de la célula, proteínas normales o proteínas ya degradadas, ya gastadas. Acuérdese que las proteínas son moléculas complejas hechas de moléculas más chiquitas que son los aminoácidos y que para realizar su función deben mantener su integridad química y también deben mantener su forma. Es como una llave, es una metáfora. Una llave doblada no puede entrar en una cerradura. Para que una proteína pueda funcionar necesita conservar su estructura química y su estructura física. Si esa proteína se tuerce de una manera diferente a la forma en la que estaba naturalmente torcida originalmente, no pierde ninguno de sus átomos ni los gana, pero cambia de forma y eso la vuelve inútil. Es una proteína en estado de degradación, cuando una proteína empieza a romperse o cambia de forma. Bueno, pues usted puede encontrar en el interior de estos cuerpos apoptóticos proteínas en degradación o proteínas completas. No se sabe exactamente qué función tienen, pero cada vez empieza a aparecer más claro que estos cuerpos apoptóticos podrían tener un papel, por ejemplo, en el control del proceso de envejecimiento. A lo largo de nuestra vida, los procesos de corrección de la información grabada en el ADN empiezan a fallar, se comienzan a acumular errores en el ADN.
una célula que tiene un ADN con muchos errores ya no puede vivir porque no puede fabricar todo lo que necesita para vivir, porque la descripción de cómo fabricar esas sustancias que necesita la célula para vivir está en el ADN. Si el ADN se echa a perder la descripción de cómo fabricar esas sustancias que la célula necesita para mantenerse. Parece que en buena medida el proceso del envejecimiento tiene que ver con la pérdida en la capacidad para mantener intacto el ADN. Esto, por cierto, podría corregirse. Y eso ya tiene tiempo que tiene inquietos a muchos investigadores. Existe la vaga idea, pero cada vez se está afianzando más de que el proceso de envejecimiento podría llegar a retrasarse mucho o a detenerse. Y por cierto, es un elemento crucial, fundamental para la colonización del sistema solar, porque debe usted saber, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que en lugares como Marte o la Luna la radiactividad natural es mucho más intensa que en la Tierra. Una parte importante de la radiactividad natural que encuentra usted en un lugar como la Tierra viene del espacio. Y mucha de esa radiactividad natural es atenuada por la atmósfera terrestre. En Marte, que casi no hay atmósfera, o la Luna, donde no hay nada de atmósfera, más que unos cuantos átomos residuales por allí, esa radiactividad natural prácticamente no es detenida. Los astronautas que vivieran mucho tiempo en la superficie de estos objetos celestes envejecerían rápidamente porque su ADN sería dañado rápidamente por la radiactividad. Si queremos hacer práctica la colonización del sistema solar, tenemos que apurarnos a detectar las causas del envejecimiento, que ya más o menos parece que empezamos a reconocerlas, y luego tenemos que hacer algo al respecto. Y esa tecnología aplicada al mundo moderno implicaría liberar a muchísima gente de las dificultades del envejecimiento y, por otro lado, hacer inmensamente más grave el terrible problema de sobrepoblación, que con mucho es el más grave que estamos experimentando en términos ambientales. Pero bueno, ese es otro rollo. La ciencia da conocimiento, no da sabiduría, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad Nanjing y de la Universidad de Macao se puso a trabajar, al igual que muchos otros grupos de investigación en otras partes del mundo, en los famosos cuerpos apoptóticos de nanoescala. Es decir, son cuerpos apoptóticos, estas esferitas que empiezan a aventar las células cuando se están muriendo, y que sean especialmente pequeños. Los cuerpos apoptóticos más grandes tienen como 1/1000 de milímetro de diámetro. Hay cuerpos apoptóticos que son mucho, mucho más pequeños. Cuando se descubrieron estos cuerpos apoptóticos, quedó claro que pueden viajar por todas partes del cuerpo. Reviento una célula, qué sé yo, en mi pie, y estas esferitas cargadas con el ADN y otras cosas de la célula muerta podrían circular en principio por todo el cuerpo y llegar al cerebro. Esto sí que hizo brincar a muchos investigadores. Cuando usted da un medicamento, muchas veces ese medicamento no entra en el cerebro. Existe una serie de procesos en las arterias y en otros elementos del cerebro que reducen en mucho, prácticamente impiden el paso de muchas de las sustancias de la sangre hasta el cerebro. Solamente pasan alimentos, oxígeno, dióxido de carbono y algunas cosillas más. A esta cadena de procesos moleculares que bloquea a la mayoría de los medicamentos que usted pone en una vena hacia el cerebro, se le conoce como la barrera hematoencefálica. Las cosas que vienen en la sangre y que pueden entrar fácilmente al hígado muchas veces no entran al cerebro. Y esto es una molestia seria, porque se han detectado ya muchas moléculas interesantes que en laboratorio parecen funcionar bien para prevenir, incluso para revertir enfermedades neurodegenerativas. Pero si usted las inyecta o las da en pastillas, el resultado es el mismo. Esos medicamentos no penetran la barrera hematoencefálica y no llegan al cerebro para provocar su efecto terapéutico. No sabemos si esos medicamentos realmente van a servir o no para curar el Alzheimer, por ejemplo, que por cierto están a punto de hacer una prueba con un medicamento contra Alzheimer. Pronto le voy a platicar del tema si usted así lo quiere. Bueno, el caso es que no sabemos si ese medicamento que en laboratorio funciona bien con células que tienen una forma sintética de Alzheimer. No sabemos si va a funcionar en la vida real,
porque si lo ponemos por inyección o lo damos en pastilla, no llega al cerebro. Pasa por el cerebro pero sin penetrar hasta las células. La barrera hematoencefálica se lo impide. Pero resulta que estos pequeños cuerpos apoptóticos sí pueden pasar por la barrera hematoencefálica con facilidad. En una revista que se llama Advanced Science, ciencia de frontera o ciencia avanzada, este grupo de investigadores describe una técnica un poco tosca, pero es de lo mejorcito que se puede hacer en la actualidad y es bastante avanzada, en la que logran meter en estos cuerpos nanoapoptóticos un medicamento que en laboratorio funciona muy bien en animales, bueno, en células del sistema nervioso que experimentan un problema similar al que causa el mal de Parkinson en seres humanos. En pocas palabras, hace usted un Parkinson artificial en células individuales y lo detiene con este medicamento. Si se lo inyecta a un ratoncito, se lo inyecta a una persona, no pasa nada porque no penetra la barrera hematoencefálica. Pues lo que hicieron estos investigadores es meter en el interior de cuerpos apoptóticos el principio del medicamento y lograron hacerlo llegar al cerebro de ratones. Y los ratones empezaron a curarse de Parkinson. ¡Ay, mamá! Esta misma técnica podría ayudar con algunas mejoras. Ya se empieza a ver cuáles son las posibles mejoras de la técnica básica. Podría servir para hacerle llegar medicamento de distintos tipos a células específicas. Existe la sospecha, todavía no confirmada, de que se podrían modificar estos cuerpos apoptóticos para que nada más sean absorbidos por células del sistema nervioso o células cancerosas. Entonces, depende de lo que le ponga usted adentro a esos cuerpos apoptóticos, obtiene usted resultado diferente. Llena estos cuerpos apoptóticos de veneno y si las únicas células que lo absorben son las células cancerosas, adivine qué pasa, que cura usted el cáncer, cualquier cáncer, no importa en qué parte del cuerpo esté, sin tener que operar. Hay varias tecnologías que apuntan a este mismo efecto, que con unas cuantas inyecciones usted logre meter algún principio en el cuerpo que se le pega selectivamente a las células cancerosas y las destruye. Hay varias técnicas, unas con nanoesferas de oro recubiertas con ciertas proteínas, hay otras que involucran el desarrollo de anticuerpos específicos contra proteínas de las células cancerosas. Hay varias técnicas. Esta es otra. Y esta ya se hizo una prueba en ratones y funciona. Eso significa que en un intervalo de tiempo breve, si esta gente encuentra los medios necesarios para hacer su trabajo, ellos y los otros grupos de investigación del mundo que trabajan sobre la misma idea, que podrían llegar a crear terapias específicas para células individuales de nuestro cuerpo, con consecuencias maravillosas para la salud de todo mundo. Recuerde lo que hemos dicho, el conocimiento científico al principio parece inútil. Es solo cuando se acumula suficiente conocimiento que de pronto nos damos cuenta que esos pedacitos de conocimiento que parecían insignificantes son la base de tecnologías maravillosas que podrían hacer de nuestra vida algo mejor en el futuro cercano. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.